Bienvenidos a mi canal una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buenas vibras. Y bueno, si no lo están, no se preocupen, porque hoy vamos a hablar de algo que seguramente les va a dar un buen empujoncito de energía. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar un tema jugoso, un tema que ha estado en boca de todos. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en el mundo de las noticias de espectáculos, chismes y, para ser más específicos, en la sorprendente y definitiva ruptura de una pareja que honestamente nadie vio venir, Ande y Kerem. Sí, señoras y señores. La noticia de su separación ha sido un bombazo que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento. Y como siempre en este canal, vamos a analizar cada detalle, a especular con un poquito de picardía, y a tratar de entender qué fue lo que realmente pasó. Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama amoroso, quiero darles una pequeña recomendación: suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos, ni las últimas noticias, ni los chismes más jugosos, ni los análisis más profundos sobre el mundo de las celebridades. Suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y sean los primeros en enterarse de todo. ¿Ya lo hicieron? Perfecto. Entonces empecemos. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan en la industria del entretenimiento turco e internacional. Dos figuras que con su talento y carisma, conquistaron los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y por si fuera poco, su química en la pantalla, especialmente en la exitosa serie Love is in the Air, trascendió la ficción y se convirtió en una realidad. ¿Quién no se emocionó al verlos juntos, enamorados y felices? ¿Quién no soñó con un amor como el de ellos? Pues bien, ese sueño, lamentablemente, ha llegado a su fin. La noticia de su separación, como ya les dije, cayó como un balde de agua fría para sus fanáticos. Después de meses de especulaciones, rumores y señales contradictorias, finalmente se confirmó lo inevitable: Hande y Kerem ya no están juntos. Rompieron. Adiós definitivo. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la razón detrás de esta ruptura? ¿Hubo infidelidad, diferencias irreconciliables, o simplemente se acabó el amor? Pues como siempre, las respuestas no son fáciles de encontrar. Pero tranquilos, que aquí vamos a analizar todo lo que sabemos, a basarnos en las fuentes más confiables, y a tratar de armar el rompecabezas de esta separación. Lo primero que debemos mencionar es que al principio, ni Hande ni Kerem dieron declaraciones oficiales sobre el tema. Sin embargo, los rumores comenzaron a circular con fuerza en las redes sociales y en los medios de comunicación. Se hablaba de crisis, de distanciamiento, de discusiones y de falta de tiempo para dedicarse a la relación. Algunas fuentes incluso mencionaban la posibilidad de que Kerem no estuviera preparado para comprometerse a largo plazo, mientras que Hande sí anhelaba una relación más estable. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, para empezar, es importante recordar que las celebridades, especialmente en el mundo del espectáculo, suelen proteger su vida privada y no siempre están dispuestas a compartir todos los detalles de sus relaciones. Por lo tanto, es normal que al principio no se pronuncien sobre el tema y dejen que los rumores fluyan. Sin embargo, el silencio de Hande y Kerem solo alimentó la especulación y la curiosidad de sus fanáticos. La gente quería saber qué estaba pasando porque ya no se les veía juntos, porque no compartían fotos en redes sociales, porque parecían distanciados. Y claro, los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias y de exclusivas, comenzaron a investigar, a entrevistar a personas cercanas a la pareja, y a tratar de obtener información de primera mano. Con el tiempo comenzaron a surgir algunas pistas. Se decía que Hande y Kerem habían tenido una fuerte discusión, que habían pasado por momentos difíciles y que estaban atravesando una crisis. También se rumoreaba que el trabajo y los compromisos profesionales de ambos habían sido un factor importante en el deterioro de la relación. Hande, por ejemplo, estaba trabajando en varios proyectos, incluyendo una serie de televisión y una campaña publicitaria, mientras que Kerem también tenía sus propios compromisos laborales. La distancia, el estrés y la falta de tiempo, en ocasiones, pueden ser factores determinantes en el fracaso de una relación. Y al parecer, eso fue lo que sucedió con Hande y Kerem. La falta de tiempo para compartir momentos juntos, para comunicarse, para fortalecer la relación, fue minando poco a poco la magia que los unía. Finalmente, después de meses de especulaciones y de rumores, llegó la confirmación oficial de la separación.
Aunque ni Hande ni Kerem dieron declaraciones detalladas sobre las razones de su ruptura, sus representantes confirmaron la noticia y pidieron respeto por su privacidad. Y aunque muchos fanáticos esperaban una explicación, una justificación, una palabra de consuelo, lo cierto es que el silencio fue la respuesta más común. Ahora hablemos de las posibles razones detrás de esta separación. Como ya mencioné, la falta de tiempo, el estrés y los compromisos profesionales podrían haber sido factores importantes. Pero, ¿qué más pudo haber influido en esta decisión? Una de las teorías más recurrentes es que Kerem no estaba listo para dar el siguiente paso en la relación. Se dice que Hande, por el contrario, sí anhelaba un compromiso más serio, como el matrimonio o la formación de una familia. Y como suele ocurrir en muchas relaciones, las diferentes expectativas sobre el futuro pueden generar conflictos y diferencias irreconciliables. Otra posible razón es que la fama y la presión mediática hayan afectado la relación. Hande y Kerem eran una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su vida privada, sus movimientos, sus decisiones, eran constantemente analizadas y comentadas por los medios de comunicación y por sus fanáticos. Esta exposición constante puede ser muy desgastante y puede generar tensiones en la pareja. Además, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente el amor se haya acabado. A veces, por más que dos personas se quieran, por más que tengan una conexión especial, las cosas no funcionan. Las personas cambian, las necesidades cambian, y las relaciones evolucionan. Y a veces, esa evolución lleva a la separación. Ahora, ¿qué podemos esperar del futuro de Hande y Kerem? ¿Cómo afectará esta ruptura a sus carreras profesionales? ¿Volverán a encontrar el amor? En cuanto a sus carreras, es probable que la separación no tenga un impacto significativo. Ambos son profesionales talentosos y exitosos, con una gran base de fanáticos. Es muy probable que sigan trabajando en sus proyectos, que sigan cosechando éxitos y que sigan siendo figuras importantes en el mundo del espectáculo. En cuanto a su vida personal, solo el tiempo dirá qué les depara el futuro. Es posible que ambos encuentren el amor nuevamente, que formen nuevas relaciones y que sean felices. O tal vez decidan tomarse un tiempo para ellos mismos, para reflexionar, para crecer y para disfrutar de su soltería. Lo que sí es cierto es que la separación de Hande y Kerem ha dejado una profunda tristeza en sus fanáticos. Muchos soñaban con verlos juntos para siempre, con verlos casarse y formar una familia. Pero lamentablemente la vida no siempre es como la deseamos. Y a veces las historias de amor más bonitas tienen un final agridulce. Pero no nos dejemos llevar por la tristeza. Recordemos los buenos momentos que Hande y Kerem nos regalaron, su química en la pantalla, su complicidad, su alegría. Recordemos que el amor, incluso cuando llega a su fin, deja una huella imborrable en nuestros corazones. Ahora, quiero compartir algunas reflexiones finales sobre este tema. En primer lugar, es importante respetar la privacidad de Hande y Kerem. Ellos tienen derecho a vivir su vida personal como mejor les parezca, sin la intromisión de los medios de comunicación ni de los fanáticos. En segundo lugar, debemos recordar que las relaciones sentimentales son complejas y que no siempre tienen un final feliz. A veces, por más que dos personas se quieran, las cosas no funcionan. Y eso no significa que el amor haya sido un fracaso. Al contrario, significa que dos personas vivieron una experiencia única, que se amaron y que por diferentes razones, decidieron tomar caminos separados. En tercer lugar, debemos aprender a ser empáticos y a comprender las decisiones de los demás. No juzguemos a Hande ni a Kerem, no los critiquemos, no los culpemos por su separación. Simplemente aceptemos su decisión y deseémosles lo mejor en sus vidas. Y por último, quiero agradecerles a todos ustedes por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a entender un poco mejor el tema de la separación de Hande y Kerem. Así que, como conclusión, podemos decir que la ruptura entre Hande y Kerem ha sido un golpe duro para sus fanáticos y para el mundo del espectáculo. Las razones detrás de esta separación son diversas, pero en definitiva, la falta de tiempo, las diferentes expectativas sobre el futuro y la presión mediática pudieron haber sido factores importantes. Amigos, la vida sigue y seguro que a ambos les depara un gran futuro. Y nosotros, como siempre, estaremos atentos a sus próximos pasos, a sus nuevos proyectos y a sus nuevas historias de amor. Estén atentos al canal para más noticias, chismes y análisis del mundo del espectáculo. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo.
Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Si fue así, no olviden dejar un me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Además, activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Y por último, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de la separación de Andy y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Qué les pareció este vídeo? Me encantaría leer sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.